Hola, ¿qué tal? Nuevamente les agradezco su atención para hablar el día de hoy sobre la psicoterapia psicoanalítica, que es el primer modelo el cual vamos a revisar. Para eso es muy importante poder diferenciar que en realidad no existe un solo psicoanálisis, es decir, una sola forma en la que todo el modelo psicoanalítico explica los fenómenos intrapsíquicos, así se le llama, ¿no? O los conflictos también relacionales, si estamos hablando de psicoanálisis relacional. Como les comentaba, es una perspectiva más en el contexto postmoderno. Por eso es más propio hablar de los psicoanálisis. Por eso aquí les pongo dos representantes de los psicoanálisis, uno que es Lacan y otro que pues ustedes ya conocen que es Freud. Pero en realidad hay muchos autores psicoanalíticos que van a ir dando sus avances teóricos, sus pensamientos sobre cómo poder explicar lo que nos acontece como seres humanos y eso cómo lo podemos utilizar para que las personas tengan un cambio psíquico. El cambio psíquico está entendido también depende de los autores de los que estemos hablando. Puede ser desde la perspectiva de dejar una situación de sufrimiento en la que se encontraba inmersa la persona, a cambios en la estructura de la personalidad. Hay un autor también psicoanalítico francés que se llama Jean-Bert Jaret, que él habla de estados de compensación y descompensación de las estructuras. Es decir, de acuerdo, por ejemplo, al psicoanálisis lacaniano, hay tres estructuras: la psicótica, la perversa y la neurótica. Estaríamos hablando que cuando una de esas tres estructuras da muchos síntomas y muchos síntomas implican mucho malestar en la vida de la persona, está descompensada. El cambio en la estructura va, por ejemplo, de acuerdo a ese autor, a que la sintomatología se reduzca y permita que la persona se encuentre en una situación de mayor bienestar en la vida. Pero nuevamente, hay diferentes maneras de entenderlo. Para otros, el cambio psíquico sería, por ejemplo, un cambio de una estructura más, por ejemplo, desde un enfoque kemberiano, más límite, a un funcionamiento más en el orden de lo neurótico. Pero dependen los autores, porque hay autores que afirman que no hay posibilidad de cambio en las estructuras, o sea, pasar de una estructura límite a una neurótica, y hay otros que sí. Por eso a mí en lo personal me gusta más hablar de que las estructuras se compensen, es decir, que las personas tengan una mayor sensación de bienestar en la vida, pues en todos sus ámbitos personales, ¿no? Principalmente con ellas mismas, porque pues eso se va a transmitir a sus otros ambientes. Entonces, en esta lectura que revisamos primero de Psicoterapia Breve Psicoanalítica, el texto es una experiencia de psicoanálisis aplicado, clínica y teoría de Antonio Pérez Sánchez. Vamos a hablar de algunas diferencias y similitudes desde su perspectiva sobre la psicoterapia psicoanalítica, porque pues esto nos va a llevar, sumado a otros autores, a entender cómo sería un ejemplo de intervención. Y digo un ejemplo porque, retomando nuevamente, al hablar de los psicoanálisis, pues no hablaríamos de una sola manera de intervención. La intervención se hace principalmente con base en la observación que hace del analizante o del paciente o de la paciente o del analizante, y de ahí también el modelo, cómo explica lo que está pasando para poder hacer una intervención. Entonces, cuando hacemos una intervención psicoanalítica, sí hay que definir desde qué tipo de psicoanálisis la estamos realizando. Bien, entonces a manera de introducción, dado que el texto habla de psicoterapia breve psicoanalítica, y la usé porque es principalmente la que en su caso utilizarían en una intervención en el nivel en el que se encuentran, porque es la que se utiliza, por ejemplo, en nuestra clínica de atención psicológica, dado que el tiempo lo determina el semestre en el que se está impartiendo. Por eso escogí esta como ejemplo, porque es la que van a utilizar seguramente en la carrera, y ya una especialización les daría la posibilidad de avanzar en otras formas de psicoterapia psicoanalítica o ya propiamente un psicoanálisis clásico si ese es su objetivo, ¿no?
Entonces, la psicoterapia breve psicoanalítica, abreviada psicoterapia PBP, se va a basar en los principios del psicoanálisis, ¿no? Que tendría que ver con cómo explica la mente, y ahí hablamos de metapsicología, que bueno, es un tema que van a ver en semestres más avanzados, pues específicamente en séptimo semestre, pero que bueno, digamos en este nivel nos ayuda a entender la mente o cómo funciona el aparato psíquico, es decir, cómo nosotros procesamos la realidad a la que nos enfrentamos, eso de acuerdo a Freud, desde cómo se generan los síntomas, por ejemplo, qué mecanismos de defensa tenemos, cómo interpretamos el yo, el ello y el superyo, cómo estamos hablando de qué causas en la historia de la vida de la persona dieron las condiciones de posibilidad para que se esté gestando la situación de sufrimiento actual. Pero en su caso, al ser breve, pues tiene un marco temporal reducido. Les decía, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, pues puede ser, si tenemos, les está impartiendo en séptimo semestre, pues a veces tenemos 7, a veces 9, a veces 10 sesiones. Si estamos hablando de noveno semestre práctica clínica integrativa, pues pueden ser, por ejemplo, 14 sesiones, ¿no? En esta perspectiva. Y bueno, pues este tipo de psicoterapia se va a centrar en conflictos específicos del paciente o del analizante, y se van a usar técnicas como la interpretación, ¿no? La interpretación enfocada en el problema específico en el que se va a trabajar. El foco de la intervención entonces sería la problemática detectada en la persona a partir de esta explicación psicoanalítica y cómo se le enuncia o cómo se le dice a la persona. Y las interpretaciones van a estar dirigidas a ese conflicto central que se está explicando en el foco. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo práctico. Ahora bien, es una pregunta frecuente porque se hace una diferencia entre el término psicoanalítico y psicodinámico. Nuevamente, pues al haber multiplicidad de enfoques y estamos hablando de los psicoanálisis, pues hay autores que no hacen diferencia entre psicoanalítico y psicodinámico. Sería básicamente lo mismo. Pero hay otros autores que sí van a hacer una diferencia. Antonio Pérez Sánchez en el texto, como lo leyeron, pues hace un recorrido sobre por qué hacer esta diferenciación, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, por poner una idea, aunque yo sí considero que psicoanalítico y psicodinámico en el contexto de la terapia no son diferentes, pero cada autor y cada psicoanalista puede pensar obviamente de manera diferente. Pero bueno, entonces la psicoterapia breve psicoanalítica se basa pues en la teoría y técnica del psicoanálisis. La teoría, como les mencionaba, pues es la explicación de cómo se van formando los síntomas, cómo las defensas influyen para formar determinadas estructuras de la personalidad, como la psicosis o las neurosis. Y la técnica, pues varía en su implementación, que podría ser el uso del diván o no, la frecuencia de las sesiones, las técnicas que se van a usar para poder devolver los contenidos que vamos observando en la terapia o en el psicoanálisis para que la persona vaya siendo consciente de lo inconsciente. Hablábamos en la perspectiva del psicoanálisis relacional, se habla no tanto de técnicas, sino de una frónesis, es decir, de poder ajustar la participación que vamos a tener con la persona a las necesidades del momento, como lo hemos venido hablando en estas clases. Entonces, bueno, pero en la terapia psicoanalítica no relacional, pues se va a hablar del inconsciente, analizando la transferencia y los conflictos internos. Los conflictos internos, por ejemplo, basados entre yo deseo algo, pero hay algo dentro de mí que me lo impide, ¿no? Por ejemplo, yo puedo desear mostrar mi agresividad, pero mi superior no me lo permite, ¿no? Y por lo tanto desarrollo un síntoma. Si, por ejemplo, la expresión de mi agresividad va dirigido hacia un familiar, por ejemplo, ¿no? Como podría ser los padres o los hijos, pues necesito neutralizarla, es decir, no necesito, más bien no la debo de exteriorizar, pero eso si no lo sublimo, es decir, si no lo pongo en una situación al servicio de los demás,
me puede generar un síntoma, ¿no? Como una parálisis, por ejemplo, ¿no? Que simbólicamente significaría la detención entre querer ser agresivo, porque ya me colmaron la paciencia, digamos, cualquiera de estos dos familiares, pero pues no puedo pegarles, ¿no? Y eso sí reprimo, porque si mi estructura es una estructura que no reprime, que tiende a la actuación de los impulsos, pues mi conflicto sería que no puedo reprimir y entonces sí me pongo violenta o violento con mis familiares, ¿no? O con otras personas, pues dando lugar a conflictos serios. Entonces, bueno, lo psicoanalítico incluye esta exploración. Como les mencionaba, el autor habla de que lo psicoanalítico para algunos autores indica que es mucho más cercano a los principios freudianos y psicodinámico a otros términos, o es un término más bien que se habla en otros enfoques derivados del psicoanálisis, ¿no? Pero eh, yo en realidad creo que no tienen diferencias y sobre todo como lo podemos usar en la clínica, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí son sinónimos psicoanalítico y psicodinámico. Por eso en esta presentación hablamos de terapia breve psicoanalítica y no psicodinámica, pero podrían ser. Bueno, de hecho para mí sí son sinónimos, pero insisto, para otros autores no. Y psicodinámico sería a lo mejor nada más que se basan en el análisis de la transferencia, pero utilizan otras técnicas inclusive que no son psicoanalíticas, ¿no? Pero pues todo eso está a discusión, o sea, no es algo completamente definido. Ahora bien, en el contexto en el que nos encontramos, que es el ejemplo que vamos a trabajar en estas clases teóricas sobre el modelo psicoanalítico, vamos a hablar de la psicoterapia breve psicoanalítica. Entonces, ¿qué características tiene? ¿No? Entonces, tiene una duración prefijada. En ambientes donde no tenemos la limitación institucional, pues podemos hablar de 6 meses o un año. Pero como les mencionaba aquí, pues se pueden hacer intervenciones de 7 sesiones. Obviamente las 7 sesiones no van a ir a un cambio en la estructura de la personalidad, pero sí le van a dar conocimiento a la persona de lo que le está sucediendo para que pueda tomar una perspectiva y una actitud ante la vida diferente a la que había tomado en ese momento. La verdad es que en todos estos años de trabajo en el CAPSI hemos visto resultados de esta técnica, aunque sean 7, inclusive 7 sesiones, ¿no? Y esos resultados muchas veces no los podemos ver a largo plazo, pues porque las personas se van. Pero en otros casos en que las personas se van y hacen nuevamente ya cuando egresan de la carrera y les buscan y se dedican a este tipo de terapia, pues se observa que fue un cambio importante en su manera de posicionarse ante la vida y eso les dio la pauta ya sea para seguir buscando terapia y trabajar en eso o fue suficiente para hacerse responsables de lo que les pasaba, que es una de las características de las indicaciones de esta forma de terapia. Entonces, bueno, tiene una duración ya delimitada. Esto nos lleva a que tenemos que focalizar el tratamiento, es decir, focalizar implica que nos vamos a centrar en una meta que también depende de los autores, las técnicas, ¿no? Porque hay maneras de focalización en donde la persona, o sea, el terapeuta o el psicoanalista, según también se quiere usar el término, va a interpretar solamente sobre el conflicto detectado. En el ejemplo anterior, si es represión, todas sus intervenciones en esas sesiones son para mostrar la represión y cómo la persona se defiende de ella. Pero hay otras formas de focalización donde sí se le propone a la persona una meta terapéutica, o sea, lo que esperamos lograr. Sin embargo, se utiliza la técnica de la asociación libre y se van trabajando con los contenidos que va diciendo la persona, porque pues la base de esa manera de intervenir es que todos los conflictos están interrelacionados, porque todos tienen que ver con nuestro aparato psíquico, es decir, con nuestra mente, desde el modelo psicoanalítico. Entonces también aquí hay variaciones de lo que se le llama el foco. En la práctica que vamos a estar realizando para estas primeras clases vamos a trabajar con la focalización como se expresa, por ejemplo, en Fiorini como autor o en el mismo Antonio Pérez Sánchez, que hablan de la focalización como una explicación de lo que le sucede a la persona, pero en lo que se va a trabajar la terapia basada en la asociación libre
que explicaré más adelante. Esta condición del tiempo limitado va a influir en la forma de trabajo del terapeuta, porque tiene que ser muy específico y muy concreto en lo que está trabajando como técnicas de intervenciones verbales. Es decir, cómo va a devolver esta información, que en su forma más clásica pues es la interpretación, pero vamos a ver otras también en la próxima clase, basadas en Fiorini, Néctor Fiorini, que son 11 técnicas de intervenciones verbales, y agregaremos una más, que es por ejemplo la confrontación, porque explicaremos en este contexto cómo se usa. Ahora, haciendo un breve repaso de la lectura, para poder indicar una psicoterapia breve psicoanalítica, la persona debe estar motivada para el cambio, ¿no? Es decir, porque esto es un trabajo arduo, o sea, enfrentarse a uno mismo es una situación a veces muy dolorosa y requiere también paciencia, pero las personas cuando tienen dificultades en la paciencia, lo que puede sostener el trabajo terapéutico es lo que hemos venido hablando en estas clases, la alianza terapéutica, que se constituye a partir de la relación terapéutica. Entonces eso puede ayudar a que las personas en esta situación, en otro contexto le llamaríamos transferencial, puedan tener la esperanza de que van a cambiar y que esos cambios no se dan necesariamente a tan largo plazo como estamos hablando aquí en una psicoterapia breve psicoanalítica, que es de corto plazo, aunque no va a un cambio tan profundo, sí da una sensación de bienestar e inclusive puede dar lugar a la compensación de la que les hablaba hace rato. Recuerden que la compensación, según Bergeret, es un estado de la estructura, sea psicótica, perversa, neurótica o borderline, en la que la persona está menos sintomática y tiene una mayor satisfacción en la vida. Otro criterio de indicación es que la persona se autoobserve y pueda tener insight. También estos elementos, ¿no? Esto con, digamos, una terapia breve de un año, aunque esto esté muy limitado, también se puede ir desarrollando conforme a las sesiones. Entonces también es un nuevo momento para retomar que las indicaciones se dan en el caso por caso, ¿no? Entonces estas indicaciones son generales, pero pues entra en el juicio clínico del analista del psicoanalista o del psicoterapeuta psicoanalítico el poder dar la pauta para saber que el modelo le sirve a la persona. También se lo propone el autor trastornos emocionales actuales o de inicio reciente, que también esto es muy variable. Los emocionales actuales, por ejemplo, una ruptura de pareja, un cambio de trabajo, un cambio vital, pero estos pues no están fuera de la historia, ¿no? Entonces una ruptura de pareja actual pues tiene mucho que ver con nuestra historia y entonces también tiene que ver con el pasado. No necesariamente tiene que ser esto tan como está aquí mostrado. Nuevamente entrar al juicio clínico para decidir si lo que podemos trabajar está en ello, pero tiene que ver también con esto de la psicopatología no muy grave. Por ejemplo, la psicosis es una patología grave, las adicciones son patologías graves, o trastornos, si los quieren llamar así, graves, o condiciones graves, también como los trastornos de la conducta alimentaria, donde la psicoterapia breve pues no es recomendable porque la gravedad implica un trabajo mayor y de mayor duración y además multidisciplinario para lo que se está presentando. Ahora vamos a ver una breve comparación entre los métodos psicoterapéuticos y esto lo vamos a retomar también para después hablar de las clasificaciones de la psicoterapia psicoanalítica. Pero bueno, aquí nada más para explicar esto de manera muy sintética. El psicoanálisis clásico tiene una duración de varios años. No lo hace, es obsoleto. Si es de varios años, es por el objetivo que tiene, que es una reestructuración de la personalidad a nivel profundo. O sea, si estamos hablando de que hay estructuras que tienden a las adicciones, que tienden a los trastornos de la conducta alimentaria o que tienden a la psicosis, pues eso para que se lograra se dio durante varios años
y poder reestructurarlo también lleva a eso, porque es un trabajo que va sobre todas las relaciones interpersonales y las experiencias de trauma que dieron lugar a esta situación. Entonces, por eso se lleva varios años y no es un trabajo único del psicoanalista, como ya les mencioné, es un trabajo también interdisciplinario. Pero la frecuencia a la que se postula el psicoanálisis clásico, que es de 3 a 5 sesiones por semana, pues hace eso inviable para muchas personas en la actualidad. Por lo tanto, surgió la psicoterapia psicoanalítica. Esta puede ser también de varios meses a años y pueden ser 1 o 2 sesiones por semana o inclusive ya en etapas más avanzadas del tratamiento cada 15 días. Aquí también se van a explorar conflictos e inclusive también puede tener como objetivo la reestructuración de la personalidad, porque nuevamente depende de qué tipo de psicoterapia psicoanalítica estemos hablando, porque también varía de acuerdo a los autores. Pero en ambas de lo que estamos hablando es que se va a usar la asociación libre. La asociación libre es la técnica creada por Freud en la cual se le dice a la persona que nos diga todo lo que venga a su mente sin importar que le dé vergüenza o que quiera ocultarlo. A partir de esa asociación libre, nosotros vamos a ir obteniendo información que vamos a interpretar para que la persona se conozca a sí misma y entonces pueda hacer los cambios necesarios en su vida. Aquí se van a usar estas dos técnicas y también se pueden usar las otras técnicas que se utilizan, por ejemplo, en la psicoterapia breve psicoanalítica, pero se le va a dar privilegio, por ejemplo, en el psicoanálisis clásico, a la interpretación, sobre todo de la transferencia, es decir, del conflicto actual que se está presentando entre analista y analizante, que es una repetición de conflictos de su vida anteriores, ¿no? Por ejemplo, un analizante le puede decir a su analista que la odia porque no le da más tiempo de sus sesiones, ¿no? Entonces ahí en la transferencia, desde esta perspectiva, hablamos que no se odia al analista, se odia a alguna figura importante de la vida y se va a estar entonces interpretando eso que está pasando en el aquí y en el ahora de la sesión para poder darle insight a la persona de esto que está aconteciendo. Aquí en la psicoterapia psicoanalítica también se puede hacer, pero va más a la interpretación de los conflictos que tiene la persona con otras personas actuales y no tanto con la figura del analista. Pero nuevamente esto va a variar de acuerdo al tipo de psicoterapia psicoanalítica de la que estemos hablando. La psicoterapia breve psicoanalítica, por su parte, decíamos, va a tener una duración de 6 a 12 meses o inclusive menos, una sesión por semana. Ya hablamos de la focalización en el conflicto, por lo tanto requiere una actitud más activa, no porque aquí esté pasivo, eso también quiero aclarar, lo que es un cliché de la terapia psicoanalítica, que el psicoanalista está callado y no dice nada. También tiene una actitud activa porque está atento y atenta a lo que está aconteciendo en el aquí y a la hora de la sesión para poder interpretar. Pero aquí la actitud activa se refiere a un pensamiento más dirigido hacia la focalización del conflicto. Nuevamente enfatizando que esta focalización pues también depende de qué tipo de técnica hablemos, ¿no? Si puede ser, permita la asociación libre o no, como ya lo explicaba anteriormente. Estas técnicas de intervenciones verbales las veremos más adelante y haremos un ejercicio al respecto para que quede más claro. Y también hay psicoterapia de apoyo. Esta se utiliza solamente cuando la persona está en crisis. Por ejemplo, está en una crisis suicida. Entonces aquí sí el objetivo es el sostén emocional y aquí tenemos que ser muy directivos, desde ver, observar y evaluar si requiere internamiento la persona o qué otras acciones se tienen que tomar. Por lo tanto, la frecuencia puede ser variable y termina cuando la persona sale de la crisis, ¿no? Entonces hasta ahí se vuelve directiva la intervención y puede pasar ya entonces de esta psicoterapia de apoyo a una de cualquiera de las otras tres, porque la persona ha salido de la crisis. Aquí retomamos esto que habíamos mencionado, nada más aquí quiero hablar de las entrevistas psicoterapéuticas, que aquí también tiene dos perspectivas, que dice de 4 a 6 semanas. Las entrevistas psicoterapéuticas se usan en estas maneras de terapia psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia breve para hacer la evaluación de la persona y saber si el modelo es pertinente para ella,
para la elaboración del foco o de las metas terapéuticas que se tengan y para la delimitación de los acuerdos, como la duración de las sesiones, cuántas sesiones a la semana, los honorarios, qué pasa con las faltas, qué pasa con las vacaciones, cómo se realiza el pago. A todo eso se le llama encuadre. Y esta tiene una duración de una semana y ya se fijó también cuántas sesiones se van a tener para poder hacer esta evaluación. Esta es una manera de definirlo, pero la otra es que hay entrevistas psicoterapéuticas que tienen como objetivo nada más hacer una breve contención y terminar, ¿no? Entonces también podrían ser entrevistas psicoterapéuticas dentro del modelo de la psicoterapia breve psicoanalítica con esta duración. Pero bueno, en realidad lo que más aquí se refiere al texto es este periodo de entrevistas en las que se va a hacer una evaluación y se llaman psicoterapéuticas no porque se esté ejerciendo la psicoterapia en ese momento, sino porque son entrevistas en las que se pueden dar las condiciones de posibilidad para que se desarrolle, ya sea un psicoanálisis clásico, una psicoterapia psicoanalítica o una psicoterapia breve psicoanalítica. Y una psicoterapia de apoyo, en realidad la decisión no se lleva 4 a 6 semanas, porque pues si estamos hablando de una crisis, la psicoterapia de apoyo se implementa desde la primera sesión que detectamos la crisis y esta puede aparecer en cualquier momento de cualquiera de estos 3 procesos. Bien, ahora, ¿cuáles son los criterios de indicación para la psicoterapia breve psicoanalítica? Ya habíamos mencionado la motivación para el cambio, que implica que la persona quiere modificar aspectos de sí misma para salir de la condición de sufrimiento en la que se encuentra. Su capacidad de autoobservarse y de tomar conciencia de lo que está pasando, ese es el insight. Las áreas conservadas de la personalidad implica que la persona tenga un yo fuerte o un yo lo suficientemente funcional para tolerar el proceso de la terapia también. Es decir, sabemos que pues, muchas veces la terapia termina con la persona llorando porque lo que se ha trabajado le ha dolido mucho. Sin embargo, después de un momento de poder externar su emoción, pues puede regresar a su trabajo, a su casa, a sus actividades. Cuando esto no es posible, o sea, cuando la persona, por ejemplo, llora, se desborda y no puede controlarse, entonces hablemos de que el recurso yoico no está bien y habría que hacer una evaluación, porque eso puede ser, por ejemplo, en una estructura límite muy descompensada, en perspectivas, por ejemplo, del psicoanálisis relacional, hablamos de problemas en la mentalización, o sea, la mentalización implica así rápidamente poder entender los estados mentales propios y ajenos, va más allá de la empatía, pero entonces cuando no entiendo qué me está pasando y por lo tanto no puedo autorregularme, mi yo está ahí débil, entonces tengo que trabajar también para eso. Pero para una psicoterapia breve no sería entonces lo ideal porque vamos a tener un tiempo ya corto y delimitado. Y la capacidad para circunscribir, es decir, pues lo que ya hemos mencionado, para focalizar estos problemas. Y no deja también de ser importante que la persona tenga expectativas favorables, es decir, confianza en el terapeuta y en el proceso que se va a ir dando a partir de las primeras sesiones, dando lugar a una relación terapéutica y a la alianza terapéutica de la que hemos hablado en otros momentos. Los indicadores psicodinámicos que nos ayudan a evaluar, o sea, todo esto que estamos viendo como indicadores, son importantes porque cuando estamos haciendo las entrevistas preliminares o las entrevistas psicoterapéuticas de las que les hablaba anteriormente, estamos evaluando todos estos elementos para saber si la terapia es acorde a la persona y entonces poder seguir trabajando con ella, como mencionamos aquí. Entonces, ¿qué tantos aspectos están en conflicto y sin conflicto? Aquí ustedes lo vieron en el texto como enfermo y sano. Enfermo y sano, pues es una perspectiva muy clásica del psicoanálisis. Lo quité porque me parece más acorde, porque pues definir enfermedad en este contexto es muy difícil y se presta mucho a un enfoque moderno de la salud, ¿no? Donde hay enfermedad y salud. Mejor con aspectos en conflicto y sin conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la persona tiene estos recursos yoicos de los que hablaba hace un momento para enfrentar las situaciones?
También que sea capaz de asumir responsabilidades y manejar la realidad. Nuevamente, les recuerdo que estamos hablando de indicadores para un proceso de psicoterapia breve. Si tenemos aspectos muy regresivos, eso se le llama infantiles, la terapia breve quizá no sea la mejor opción, pero sí puede ser una psicoterapia psicoanalítica o un psicoanálisis clásico. Por aspectos regresivos nos referimos a conductas muy omnipotentes, muy narcisistas, con dificultades para la regulación emocional, con dificultades para el control de los impulsos, con dificultades a veces para diferenciar lo que es real de lo que es una fantasía. Todo esto se va desarrollando a partir de la teoría y cómo se aterriza en la clínica. Ahorita los estoy mencionando para tener las primeras nociones de ello, pero en realidad esto ustedes lo aplican ya con una persona real cuando se encuentran en séptimo semestre de la carrera. Y de ahí si se van a la clínica, pues octavo y noveno. Y les gusta este modelo, ¿no? O en ese modelo van a estar trabajando. Y por eso lo vamos viendo y decidimos. Pero en realidad todos estos indicadores, que son las pautas para la evaluación, las tenemos que desarrollar en términos de la preparación teórica sobre eso. Requiere especializaciones, pero bueno, ahorita por mencionarlos. También que la persona sea capaz de reconocer su propia realidad psíquica, es decir, que sea lo más sincera posible, porque también sabemos que pues no siempre somos absolutamente sinceros ni con nosotros mismos, pues porque hasta nuestro propio inconsciente nos lo impide. Pero bueno, que la persona tenga una predisposición a poder aceptar lo que está sucediendo. Nuevamente son indicadores que son deseables, pero que podemos evaluar ya en el contexto particular de una persona y decidir si lo podemos ver en terapia psicoanalítica breve o no. Eso nos lo da el juicio clínico, que recordamos, está basado también en la experiencia o fundamentalmente en la experiencia clínica. Y finalmente los otros indicadores que tienen que ver también con la sinceridad, pues aunque sea difícil la verdad, pues poder aceptarla, obviamente con esto de lo difícil que es, porque a lo mejor yo no puedo aceptar esa verdad en ese momento, pero en otros momentos ya digo, bueno, pues sí, creo que sí tiene que ver con eso y lo asume uno, que llega al insight. También que tenga tolerancia a la frustración la persona es muy importante, pues porque la terapia, especialmente en este modelo, pero creo que en realidad en todos, no es sencilla, o sea, enfrentamos muchas situaciones dolorosas. Y también que la persona sea capaz de tolerar las separaciones y la vinculación. Hay personas que les cuesta mucho trabajo vincularse con otros, entonces aquí se pone en riesgo la alianza terapéutica, y otras personas para las cuales separarse pues es muy difícil también, como algún caso que revisamos en algún momento de la niña que pues no podía separarse de su terapeuta porque estaba institucionalizada. Entonces también evaluamos eso para poder determinar cómo podemos finar la relación sin generarle tampoco un conflicto más grave a la persona. Y bueno, pues ya finalmente, bien, esta es la última fuente que estuvimos, bueno, es la fuente de la cual revisamos el texto. Y con esto, bueno, tenemos un panorama general de lo que es la psicoterapia psicoanalítica y específicamente de la breve. Y vamos a ir aterrizando esta fundamentación teórica ya en la parte clínica que corresponde a nuestra siguiente clase de ya proceso, cómo es el proceso psicoanalítico y cómo se van utilizando las técnicas que vamos a emplear en términos verbales. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video.